Bonito día tengan todos ustedes, espero que se encuentren de maravilla. Yo me encuentro muy emocionada con el tema que les traigo hoy, que sin duda me vuela la mente y yo con mucho gusto vengo aquí a compartírselos. Que como ya pueden ver por el título del video, hablaremos sobre los supuestos presagios que se les aparecieron a los mexicas antes de la llegada de los españoles que alertaban la destrucción del imperio. Estos presagios los encontramos en los textos coloniales, pero no siempre van a ser los mismos. De hecho, según la investigación que hizo Miguel Pastrana, en el cual me basé para hacer este video y que dejo el PDF en la caja de descripción, existieron 21 presagios diferentes y unos eran más populares que otros. Adelantándome un poco, uno de estos presagios será el mismísimo origen de La Llorona. Sin más preámbulos, iniciemos con el video. Primero definamos qué es un presagio, el cual es un fenómeno inusitado que se toma como una señal que anuncia un hecho del futuro. La creencia en los presagios presupone que es posible conocer los acontecimientos del porvenir a través de algún tipo de aviso o fenómeno, el cual necesariamente requiere ser interpretado por personajes que tienen el conocimiento, la sensibilidad o el poder para hacerlo. Siguiendo este pensamiento, se supone que además existe una realidad divina o sagrada fuera del dominio humano. Estas entidades se comunican con los humanos mediante señales extrañas y ambiguas que luego serán consideradas como augurios o presagios. La palabra que se le asemeja más en náhuatl es tetzahuitl, que significa presagio, agüero, augurio o cosa espantosa o escandalosa. Y en general, estos tetzahuitl eran sucesos que ocurrían en lugares públicos que causaban asombro y temor. Los náhuatl entendían por tetzahuitl a muchas cosas. Por ejemplo, el canto del tecolote. Y a lo largo de la historia mexica podemos encontrar distintos presagios que alertaban guerras, muertes de principales y hambrunas. Una de las cualidades de los presagios es su ambigüedad y su misteriosidad. De esta manera, las personas no podían saber a ciencia cierta qué era lo que iba a ocurrir, sino que esperaban a que algo malo pasara y luego se lo relacionaba con el presagio. En otras palabras, el tetzahuitl solo cobra sentido completo cuando en efecto algo malo ocurre después y esta señal se le relaciona con el presagio. Esto necesariamente requiere tiempo para que las personas interpreten estas señales. Es interesante cómo los presagios surgen de manera muy intensa en situaciones políticas y militares cruciales, tal como lo fue la migración de los aztecas y la llegada de los españoles a la náhuatl, es decir, el inicio y el fin de la historia mexica. Por su misma cualidad obscura y por la gran variedad de presagios que existen entre escritor a escritor, existen diferentes posturas que han tomado los historiadores a través del tiempo. Durante los siglos XVI y XVII, muchos autores vieron como hechos verídicos estos presagios, y tiene mucho sentido, puesto que los presagios representan una justificación de los hechos de la conquista. Por un lado, los españoles se van a sentir mucho más tranquilos con ellos mismos cuando conquisten y evangelicen, puesto que una fuerza divina los ayudó para vencer. Mientras que los indígenas se van a sentir un poco más reconfortados, pensando que ellos no pudieron haber hecho nada para evitar la conquista, puesto que ya estaba predestinado. Entonces, siguiendo esta perspectiva, los presagios son el medio en el cual Dios anuncia tanto los castigos que merecen los idólatras como el premio que merecen los conquistadores por permitir la entrada del evangelio a la náhuatl. Ojo aquí, porque si nos detenemos a analizar esta manera de pensamiento, resulta bastante conveniente para ambos sectores poblacionales, tanto los indígenas como los españoles, los presagios. De esta manera se limpian las manos y ambos quedan satisfechos con los hechos de la conquista. Esto ha llevado a los historiadores a poner en duda si realmente existieron los presagios antes de la llegada de los españoles o si resulta una invención post-conquista. Y yo en realidad estoy de acuerdo con esto. Pero antes de darles mis razones, creo que es mejor que analicemos juntos algunos presagios que tienen muchísima carnita que discutir. Para esto, yo no me centraré si realmente sucedieron o no los presagios, sino que me centraré en la simbología de los mismos. Miguel Pastrana hizo un excelente trabajo al buscar en 22 crónicas de tradición indígena estos presagios, de las cuales 6 de ellas no se encuentran ningún presagio. Pero en las otras 16 crónicas sí que se encuentran presagios y se tienen en total 21 de ellos. Es muy importante mencionar que no existe ni un solo presagio que se repita en las 16 crónicas. El que más se repite de ellos, con 14 menciones, es el de Mixpantli, mientras que 5 presagios solo se mencionan una sola vez. Las diferencias en la forma en la que cada autor tocaba el tema comprueba que estos seleccionaban, interpretaban y estructuraban los presagios a su gusto dependiendo de sus intenciones comunicativas. Y es aquí pertinente citar lo que dice Miguel Pastrana, el cual dice que
Para los nahuas novohispanos, los presagios fueron un recurso ideológico tradicional que les permitió explicarse la conquista española en los términos de su propia cultura. La estructuración de los relatos fue múltiple, pues no había recetas ni modelos únicos para escribir la historia. De ahí deriva la diversidad de los portentos registrados, ya que manifiestan los distintos caminos de la memoria colectiva. Son diferentes recuerdos matizados por el tiempo, la preparación intelectual de sus autores, los fines e intenciones de la redacción de obras históricas y los distintos grados de participación de las ideas cristianas. Diferencias tales que hicieron posible incluso que en algunas obras no se hiciera ninguna mención de los presagios que anunciaron la conquista. Iniciemos con el portento que más se repite en las fuentes. Antes de que llegaran los españoles, unos 10 años antes, un primer presagio apareció en el cielo. Era como una espiga de fuego, como una llama, como una claridad. Parecía esparcirse, como si el cielo se enhebrara. La base era ancha y terminaba en punta. Estaba en medio del cielo, había llegado. Se veía ya hacia el este, se venía elevando. Así salió en medio de la noche. Parecía que era luz de día, que era de día. El sol la hacía desaparecer cuando venía a salir. Durante un año, diario se elevaba, y cuando aparecía, hacían ruido. Había golpes sobre los labios, había asombro, había desamparo. Este fenómeno celestial es conocido como Mixpantli y es mencionado en diferentes crónicas. En una de estas se menciona que este Mixpantli fue una claridad en la noche que duró más de 40 días y que se vio por toda la Nueva España. Por otro lado, en el arte de la lengua mexicana se hablan sobre ciertas expresiones que usaban los antiguos nahuas. Entre ellas, para denotar la pobreza y el hambre, se utiliza el disfrazismo que incluye la palabra Mixpanitl. Es así como se aclara este portento, puesto que presagiaba las heladas que arruinarían las siguientes cosechas, que traerían consigo el hambre y la pobreza. El segundo presagio es el que habla sobre el incendio inesperado del templo de Huitzilopochtli. Solo se incendió, ardió. Nadie le prendió fuego. Solo por sí solo se quemó el templo del diablo Huitzilopochtli. Cuando se vio, ya ardían las columnas. Desde adentro salían las mazorcas de fuego, las lenguas de fuego, las llamas. Muy rápidamente destruyó todas las vigas de madera. Luego hay mucha gritería. Dicen, mexicas, acudan rápido, hay que apagarlo, traigan ollas de agua. Pero cuando echaban agua, cuando lo querían apagar, se activaba más todavía. Ya no se apagó, todo se quemó. Es importante advertir que el templo que se incendia es el de Huitzilopochtli, la máxima deidad para los mexicas. Por otro lado, el simbolismo del templo quemado representaba para los mexicas la conquista militar. De esta manera, que el templo de Huitzilopochtli se quemara pudo haber causado mucho espanto entre los mexicas, puesto que significaba que posiblemente alguien nos conquistaría. O tal vez, de manera menos exagerada, el fuego representaba la purificación, la regeneración y la transformación. De esta manera, este incendio pudo haber alertado un cambio en la vida de los mexicas. Otro presagio habla sobre la apreciación de un cometa. Todavía había sol cuando cayó un cometa. Se dividió en 3 partes. Allá empezó donde el sol se mete, y allá se dirigió hacia el lugar donde sale. Era como si una flor de fuego se fuera deshojando. Su cola se extendía lejos, lejos llegaba su cola. Y cuando fue visto, hubo mucho griterío, como si el ruido de unos cascabeles se propagara. La interpretación de este presagio es un poco más sencilla, puesto que en la obra de Sagún se dice que cuando apareció un cometa, este presagiaba la muerte de un tlatoani o de un hombre principal, así como la guerra y pobreza. Es interesante aquí el hincapié que hacen las fuentes de que este cometa afecta más que nada a las poblaciones nobles. Ahora pasemos al presagio que posiblemente trate del origen de la célebre Llorona. Muchas veces se oía una mujer que iba llorando, iba gritando. Andaba diciendo, hijos míos, ya nos vamos. A veces decía, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Los antiguos nahuas temían salir por la noche, puesto que se podían encontrar un montón de seres sobrenaturales que los asustaban. Entre ellos se encontraban las Cihuacóatl. La aparición de la Cihuacóatl pronosticaba algo funesto, pero a diferencia del presagio anterior, la Cihuacóatl más que nada se le presentaba a las personas del pueblo, a los macehuales. De esta manera, este presagio puede significar las grandes penas que padecerán los macehuales en el futuro. Otra posible significación podría ser que en el futuro iba a haber un gran trastocamiento en el orden social y político entre los mexicas. Es decir, que posiblemente los nobles y los gobernantes pasarían de ser los dominantes a los dominados. El siguiente presagio es uno de los más complicados y en lo personal mi favorito. Una vez cuando cazaban o pescaban con redes, unos pescadores atraparon un ave color ceniza, como una garza. Luego fueron a mostrarla a Motecuzoma. El sol había pasado al mediodía. En la tarde. Sobre su cabeza había como un espejo redondo circular y estaba como agujereado. En él se veía el cielo, las estrellas, las Pléyades. Y Motecuzoma se sorprendió
cuando vio las estrellas y las Pléyades. Cuando observó por segunda vez arriba del ave, vio unas personas que venían en grupo erguidas, que venían conquistando, que venían ataviados como guerreros. Los cargaban unos venados. Y luego llamó a los astrólogos, a los sabios. Les dijo, ¿no saben que vi que eran como personas que venían erguidos en grupo? Y cuando le iban a contestar lo que veían desapareció. Ya no dijeron nada. Como pueden observar, en este presagio existen un montón de elementos que por sí mismos son portentosos, como lo son el pájaro con el espejo, las estrellas que ve Moctezuma en el espejo, los hombres armados que también ve, la precisión en la hora y en el día en que Moctezuma lo ve y en el lugar donde se sitúa. La otra cuestión es sobre las visiones que tiene Moctezuma, y es aquí muy claro la teoría donde se dice que los presagios son un invento post-conquista. Pues, en realidad Moctezuma fue tan buen profeta que pudo ver cosas que no existían en el imaginario mesoamericano, como las armas de metal y los caballos que parecían como venados. No sé, ustedes díganme. También se dice cómo Moctezuma ve las estrellas y el mastelejo, palabra que utiliza Sagún para describir cierta constelación. Recordemos que los antiguos mesoamericanos eran unos expertos para observar el cielo y las estrellas. Es aquí como esta parte del presagio puede significar los símbolos del tiempo y en especial los marcadores de inicio y de final de los ciclos. Tal vez Moctezuma interpretó esto como un anuncio en el cambio de la secuencia del tiempo y como consecuencia el fin del imperio mexica. El último presagio que analizaremos es sobre una piedra parlante. Cuenta la historia que un día Moctezuma manda a unas personas a buscar y labrar una piedra para los sacrificios. Estas obedecen y pronto encuentran una piedra que cumple con las expectativas de Moctezuma. Cuando empieza su traslado, se dan cuenta que la piedra se pone mucho más pesada y ésta se pone a hablar. Y dice lo siguiente: ¿No acabáis de entender vosotros? ¿Qué me queréis llevar? Que no he de llegar a México. Decidle a Moctezuma que para qué me quiere, que qué aprovecha, que qué tengo que hacer allá y que vaya donde tengo de estar arrojada, que ya no es tiempo de hacer lo que ahora acuerda, que antes lo había de haber hecho, porque ya ha llegado su término de él, ya no es tiempo, y el Moctezuma ha de ver por sus ojos lo que será presto, porque está ya dicho y determinado, porque parece que quiere aventajar a nuestro Señor, que hizo el cielo y la tierra, mas con todo, llevadme, que allí será mi llegada, pobres de vosotros, vamos caminando. Dicho esto, las personas siguieron transportándola y en una de esas, cuando pasaban por un puente, este puente se cae y se lleva consigo la piedra y algunos trabajadores que la cargaban. Moctezuma, al saber esto, manda a otras personas para que la busquen y no la encuentren. Ya hasta después se dan cuenta que la piedra se encontraba en el mismo lugar donde fue encontrada en un principio. Como pueden notar, este presagio es mucho más fantástico que los otros que hablamos anteriormente. Pero en realidad hay otros presagios que son igualmente fantásticos que no mencionamos ahorita por cuestiones de tiempo. Pero entre ellos encontramos también a una águila que habla, a una mujer que revive de la muerte y a unos monstruos que aparecen y desaparecen. Algo que en lo particular me llama muchísimo la atención es la manera en que la piedra habla sobre Moctezuma o en realidad el tono que tiene el presagio ante la figura del Tlatoani. Y es que recordemos que en el México prehispánico el Tlatoani era la figura más importante de todo la náhuatl. Muy pocas personas se podían aproximar a él y no dejaba que nadie le viera la cara ni tampoco que llegaran calzados ante él. Había un extremo respeto y temor por parte de los macehuales al Tlatoani, puesto que éste representaba lo divino en la tierra. Si una persona desobedecía o era irrespetuosa ante Tlatoani, era segura su muerte. Y aquí tenemos una roca que cuestiona las voluntades de Moctezuma. Y a mí me parece súper increíble cómo Moctezuma, un hombre dios, pasa de eso a ser un ser pusilánime y débil después de la conquista. Y hasta la actualidad, Moctezuma ha sido juzgado por un Tlatoani que no pudo liderar bien a su pueblo. Otra cosa importante que mencionar es que en algunos presagios se puede ver cómo los nigromantes o los magos, las personas especializadas en ver e interpretar los augurios, no entendían las señales que pasaban antes de la llegada de los españoles, como por ejemplo todas estas visiones que tuvo Moctezuma y que los hechiceros no podían ver. Esto puede significar que los sacerdotes iban descuidando su función como puente de comunicación entre los dioses y los humanos. Y considerando que el imperio mexica se basaba en una fuerte tradición religiosa, este descuido por parte de los sacerdotes podía haber cambiado todo el paradigma de la pirámide social mexica. Volveré a citar a Miguel Pastrana, puesto que lo que dice respecto a esto es muy interesante. Uno de los caminos por el que los nahuas novohispanos trataron de explicarse la conquista, bien pudo ser el de resaltar los aspectos negativos de destacadas personalidades y de prominentes sectores del grupo dominante, lo que implicaría una cierta crítica moral a estos grupos, pero evitaría una condena del conjunto de la sociedad mexica. Los errores y las injusticias de que se acusaba a los mexicas en crónicas de otros grupos habrían sido cometidas solo por una fracción de la sociedad, el supremo gobernante y los falsos sacerdotes de los ídolos.
Con esos elementos quizá tratara de manifestarse una distancia política con las antiguas formas de gobierno, así como un deslinde religioso respecto del culto prehispánico. Ahora hablemos sobre algunas conclusiones. Los presagios son una forma de conciencia histórica en el que se demuestra que los hombres están a la merced de las determinaciones de los dioses. Sea quien fuere o como fuera que se inventaron los presagios, me parece que fue una estrategia súper inteligente por parte de los novohispanos, puesto que de esta manera se concilian ambos intereses. Por una parte, los españoles encuentran en los presagios una justificación para la conquista y evangelización, y por otra parte, los mexicas consiguen un consuelo por lo que les pasó a ellos. Y aunque en los presagios no podemos encontrar precisiones históricas, sí que podemos encontrar el estado de ánimo de la población, sus preocupaciones y sus interpretaciones de la conquista y sobre ellos mismos. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo en un principio la verdad sí creía que los presagios eran reales cuando lo leí por primera vez, ya que para mí los hechos de la conquista de México siempre han sido un viaje lleno de casualidades y de pura magia. De esta manera que existieran estos portentos que pronosticaban la conquista, me parecía algo muy mágico y bonito, pero pues ya con todo lo que les compartí el día de hoy me queda muy claro que la sociedad novohispana es mucho más inteligente de lo que creemos y es súper importante prestar atención en estos detalles, en este simbolismo. De esta manera, mediante las creencias populares como lo fueron los presagios, los indígenas lograron preservar su simbología y su cosmovisión ancestral de una manera en la que los españoles ni siquiera se percataron de ello. Esta interpretación que tuvieron los indígenas respecto a su pasado para mí funciona como un mecanismo de defensa que ellos desarrollaron para poder sobrellevar todos los años de la colonia. Pero por lo pronto esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado mucho este video. Agradezco mucho sus likes y sus comentarios y sin nada más que decir me despido. Adiós.